Y ahí pones, Analizando. Ahí está. bueno, entendido, pusiste en la Ujú. nube y listo. Y después cuando querés borrar o querés que pare, lo pausás. Bueno. Arrancás cuando ustedes quieran. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bueno, lo pongo a detener ahora y cuando empecemos lo. Claro. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bueno, cuando ustedes me digan, Bueno, creo que ya podríamos arrancar porque los detalles técnicos están limados y la mayoría de los interesados en el tema ya están presentes. Así que Sí. antes que nada le podemos dar muchas gracias a los participantes, seguramente se van a ir sumando alguno más. Y bueno, ahora seguramente vos, Liliana, te vas a presentar con más detalle, pero la idea de hoy es hacer una presentación del cultivo de avena para granos, desde los aspectos técnicos hasta los un poco industriales, y ir trabajando sobre las diferentes variedades, o ir mencionando las diferentes variedades, qué características tienen, y bueno, va un poco enfocado más que nada a la zona de Luján, que es donde se está gestando donde estamos, ya está gestado en realidad, este grupo de cambio rural, Caminos de Tierra, y en el cual hay bastante interés por profesionalizarnos un poquito más en la materia, digamos. Así que, bueno, no sé si Emi tenés algo más para decir, si no, Bueno, yo diría que vayas simplemente arrancando. agradecer a Liliana por esta charla que nos viene bárbara a todos los integrantes del grupo. Sí, muchas gracias, Liliana, por la predisposición del horario y la información, ¿no? bueno, con todo gusto acepté la invitación de Nico. Yo les voy a contar un poco algunas cuestiones de manejo y sobre todo les interesa, me dijo Nico, la parte de variedades. Así que en función de la experiencia que tenemos acá en la chacra de Barrow, les voy a ir contando. Y no sé cómo prefieren, si por ahí hacer preguntas en la medida que voy dando la charla o dejarlas para el final, eso me dicen como ustedes prefieran. Y somos pocos, así que si a vos no te molesta, por ahí para hacerlo más dinámico, vamos haciendo preguntas en el medio, eh, y también pueden ir anotando o volcándolas en el chat, los que prefieran, pero me parece lo Sí. ideal para hacerlo más dinámico es interrumpirte, si a vos no te molesta, digamos, en el transcurso de la charla. Sí, Y no, también para al nada. final, va a haber un espacio de preguntas, digamos. Bueno, Una cosita, creo que tenés algún micrófono abierto, Liliana, porque se acopla un poquito. ¿Puede ser? Ah, Están bien los dos micrófonos, ¿eh? La de la computadora de nuevo está apagado y el otro encendido, así que está perfecto. bueno. Sí, porque yo Sí, escucho un eco, no sé si ustedes también lo escuchaban. sí, un poquito, A ver. pero Puede ser no sé. alguna computadora que no tenga auriculares y tenga los parlantes abiertos. Lo ideal sería que todo el resto estemos en. Tal vez si Ah, el no, claro, audio de debe la ser. segunda computadora está entrando en el micrófono de la misma que está usando. Claro, La de la presentación claro, tendría que claro. bajarle el volumen. ¿A cuál tendría que bajarle el volumen? A la Y a de la la que, presentación. A ver. Voy a cerrar la otra y
A ver ahora. Sí, perfecto. Bueno, Sí. cualquier cosa, si se llega a apagar, me esperan unos segundos. Bueno. Bueno, entonces yo trabajo en la chacra experimental integrada Barrow, en Tres Arroyos. Esta experimental es una experimental del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que trabaja en convenio con INTA. Así que los planes y proyectos pertenecen al INTA. La presentación que voy a hacer la hice en conjunto con la ingeniera Ana Storm, que es nuestra fitopatóloga, quien toma las observaciones de enfermedades en el cultivo. Bueno, Nico me pidió que les hablara un poquito por ahí de las bondades del grano de avena. Simplemente decir que es un grano de alto valor nutritivo, tiene un alto contenido de fibras, algo que es muy valorado en la actualidad para la salud. Tiene un alto contenido de lípidos, a diferencia del grano de trigo y de cebada. Y también tiene más proteínas que el trigo y que la cebada, y son proteínas de un alto valor biológico. La fibra dietaria soluble más una dieta saludable disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Con estos conceptos, a nivel mundial, se le da valor, digamos, al grano de avena, y hay en los países escandinavos sobre todo, y en Inglaterra, un alto consumo de avena. Hay otros usos potenciales del grano, después por ahí a lo mejor me van a contar qué es lo que están pensando hacer, pero bueno, acá en Argentina la mayor parte del grano de avena se usa para hacer las siembras para forraje. Después hay un destino para consumo del ganado en el campo, teniendo en cuenta que es un grano que tiene alta proteína, como les decía, tiene fibras, es fácil de comer y de digerir, y también hay que tener en cuenta que por su contenido de aceite es un grano energético. Un poco me gusta decir que es una invitación a explorar el mundo de la avena. Yo creo que hay un gran potencial que no está desarrollado y que habría que incursionar con el grano de avena en Argentina. Después se realizan diversos productos. Los más conocidos para nosotros son los que se destinan a alimentación, como la avena arrollada, la harina de avena o el salvado de avena. Pero hay nuevos productos que se están desarrollando. Ya en Argentina hay leche, hay yogures realizados con avena, y en otros países que están un poco más adelantados ya están pensando en la carne de avena, le dicen, es reemplazar la carne por grano de avena. Bueno, el cambio climático y la mejora en la salud pública han despertado un poco el interés en este grano. Como les decía, los alimentos son saludables, Argentina tiene un potencial productivo, y en el mundo la superficie sembrada con avena disminuye, en nuestro país ha pasado lo mismo, pero los rendimientos de grano están en aumento. Esta es una vista de una de las empresas que hay en Tres Arroyos. Hay un parque industrial muy interesante, y en ella están ubicadas 3 de las 4 empresas que elaboran avena en Tres Arroyos. Bueno, esto es parte de los productos que realizan: avena arrollada, avena laminada, avena salvado de avena y harina de avena, que venden a granel o que fraccionan, y con los cuales se elaboran galletitas, snacks y salvado. Bueno, son distintos productos que algunos se elaboran en el Parque Industrial de Tres Arroyos.
Y dentro de los otros productos están los que, hay algunos que son para farmacia, y hay otros que son para cosmética. Actualmente nosotros estamos vendiendo una de nuestras avenas a un laboratorio que saca un producto para cosmética. Bueno, y yendo a lo que era la charla, algunas cuestiones de manejo, yo siempre empiezo diciendo que la elección del lote es muy importante. Hay que saber cuál es el antecesor, por varias razones que vamos a ir viendo, qué tipo de malezas puede tener ese lote y qué herbicidas se han utilizado. Otra de las cuestiones es la elección del cultivar, que afortunadamente en este momento hay muchas variedades de avena en el comercio. Algunas son más forrajeras, otras producen forraje y grano, y otras son más graníferas con grano de calidad industrial. El origen de la semilla es importantísimo. Esto lo destaco siempre porque, bueno, en avena como en trigo hay una tradición, digamos, de venderse entre vecinos o vender a algún acopio, y ese acopio vende después la semilla sin identificar, y a veces nosotros recibimos consultas diciendo qué puede haber pasado con esta variedad, que usted me dijo que esto, que rendía bien, o que el grano tenía tal particularidad, y a mí eso, en mi campo eso no se vio, no se dio. Y a veces cuando nos traen la semilla podemos decir, pero esta no es la variedad que yo le indiqué, esta es otra variedad, porque bueno, hay un comercio poco transparente, digamos. Por eso la recomendación siempre es hacer un uso de semilla identificada, por lo menos, o fiscalizada. Eso sería lo más adecuado. Y también realizar un análisis de calidad de semilla, porque hay algunas enfermedades que se transmiten por semilla. Las bacteriosis, algunas de las bacteriosis se transmiten por semilla, algunas de las manchas, y también el carbón volador, que en los últimos años se ha visto mucho en cebada, y también se suele ver en avena. Así que estaría bueno, si uno compra una semilla fiscalizada, ya viene con un valor cultural certificado. Pero si uno va a usar por ahí la semilla que produjo en el año anterior, estaría bueno realizar un análisis de calidad de semilla. Otras cuestiones a tener en cuenta son la fecha de siembra, la densidad, la fertilización, y después siempre recomendamos monitoreo y control de enfermedades y de plagas. La fecha de siembra, pensando en una siembra para grano, en la zona nuestra hablamos desde mediados de junio a mediados de julio. Hay casi una ventana de un mes o un mes y medio en que se pueden sembrar distintas variedades. También hay como una tradición de sembrar temprano, pero los últimos materiales que hemos lanzado al comercio, varios de ellos tienen cruzas con materiales que son de ciclo más corto. Entonces, en una siembra muy temprana, como podría ser fin de mayo en nuestra zona, pensando en rendimiento y en calidad de grano, no sería tan adecuado. La densidad de siembra, como en trigo, 250 plantas por metro cuadrado. Si nos atrasamos, podemos aumentar un poco esa densidad, llevarla a 300, 330 plantas para una siembra del mes de mediados de julio, por ejemplo. La fertilización en nuestra zona, que los suelos son deficitarios en fósforo, recomendamos hacer una fertilización de fósforo como si fuese para trigo o para cebada. Sin embargo, recomendamos un poco menos en nitrógeno,
porque la avena tiende a volcar y también, como es un cereal bastante susceptible a las rollas, cuando hay mucho nitrógeno, la sensibilidad a las rollas aumenta. Por eso nosotros usamos niveles un poco más bajos que para trigo en cuanto a nitrógeno. Y bueno, después hacer un seguimiento para ver si aparecen algunas plagas. Esto generalmente en las siembras tempranas para forraje nos detenemos bastante para ver si hay pulgón. Generalmente el pulgón aparece temprano. Y en el caso de las avenas para grano suele aparecer cuando ya está panojada, a veces el pulgón de la espiga. Bueno, este es uno de los factores que les decía tener en cuenta cuál es el cultivo antecesor, porque ahora que hay tanta cebada sembrada, la cebada no sería un buen antecesor para un cultivo de avena para grano, porque cada grano de cebada que ha caído en el año anterior, digamos, va a generar una planta que puede tener hasta 10, 11, 12 espigas. Y después vamos a ver, cuando se habla de calidad del grano de avena, que la tolerancia para ciertas otras especies no es alta, y la cebada tiene justamente un grano grande que no se puede separar en la limpieza, así que termina actuando como una maleza que después se va a castigar. Esto es en cuanto a la maleza. Si el lote tiene presencia de malezas gramíneas, no es recomendable para hacer una siembra de avena para grano, porque las gramíneas no se pueden controlar con herbicidas en un cultivo de avena. Esto es una foto donde hay un manchón de avena fatua muy, muy común en mi zona, pero ahora se ha incrementado también la presencia de raigrás, y casi todos los lotes tienen raigrás. Entonces, una avena para grano no debería hacerse en un lote que tenga raigrás o que tenga una avena fatua. Otra cuestión a tener en cuenta en la elección del lote y sabiendo cuál fue el cultivo antecesor, es la residualidad de los herbicidas que se han empleado. Liliana, Sí. por ahí te hago acá un paréntesis, porque la mayoría de los productores que están presentes, más que nada, son orgánicos o agroecológicos. Entonces, por Bien. ahí todo el tema de herbicidas no entraría, más que nada para que lo salte, digamos, porque ninguno en este caso estaría, salvo que después alguno te quiera preguntar algo puntual, pero en este caso ninguno estaría utilizando. Ah, bueno, claro, no habría problema de residualidad de herbicidas porque no los estarían usando. Está bien. Si no fuese así, bueno, hay que ver, además de saber cuál fue el cultivo antecesor, habría que informarse de qué herbicidas se usaron con anterioridad. Bueno, y después las condiciones edáficas y climáticas, eso depende de cada región, y un diferente comportamiento de cultivares, que eso lo tenemos en cuenta a la hora de elegir cuál vamos a sembrar. Esto es una foto de lo que pasa acá, donde se usan herbicidas, lo que puede pasar según el herbicida que se usó el año anterior. Esta es una foto de las enfermedades. No sé, ¿ustedes ven el cursor? Sí. Yo estoy marcando acá la roya de la hoja, que es una roya que está presente durante todo el año, desde el comienzo del otoño hasta que llega ya al final del ciclo de cultivo. Y esta es la roya del tallo, que es muy destructiva y que casi todas las variedades de avena son susceptibles, que generalmente aparece en la primavera, pero en los 2 o 3 últimos años la hemos visto en cultivos sembrados temprano. Esta es una foto también de una roya, pero en un cultivo sembrado en el otoño, o sea que ahora ya hay una
diversidad mayor de razas. Bueno, esto es con una avena que no tenía fungicida, una avena sembrada para grano en un año de muy alta carga de rollas. Las parcelas de un material muy susceptible, como es estaban volcadas o quebradas por la presencia de la roya. Esto es lo mismo, el mismo ensayo, pero en las parcelas donde se había aplicado fungicida, que bueno, me decís que no sería el caso de los productores que están en esta charla. Sí, o sea, sería el caso porque podríamos aplicar para los productores orgánicos, podríamos estar pensando en algunos fungicidas que estén aprobados por SENASA que estén habilitados para orgánicos. Bien. Bueno, eso es algo que hay que tenerlo muy presente, y para eso es lo que decimos, hay que hacer un seguimiento. Hay años en que las condiciones son muy predisponentes, como pareciera que va a ser el 2023, según dicen va a ser una primavera llovedora y húmeda, entonces bueno, hay muchas chances de que haya presencia de roya. ¿Qué requiere la industria? En general, acá se trabaja, algunos productores trabajan con contrato con algunas industrias, asegurándose de que le van a comprar la mercadería y de tener un precio de referencia. La humedad debe ser menor al 13%, el peso hectolítrico tiene que ser mayor de 50 kilos por hectolitro, algunas industrias requieren 51 kilos por hectolitro, no tiene que tener insectos vivos, no tiene que tener granos ardidos ni olores objetables, que eso suele pasar cuando hay mucha humedad o en los casos en que se hilera, una práctica que ya acá casi no se hace, pero bueno, cuando se hileraba y quedaba la hilera, llovía, se humedecía y muchas veces los granos cosechados estaban ardidos y con olor. Lo que les decía de las semillas extrañas, el porcentaje de tolerancia es 3% y aceptan hasta un 0,5% de vicia, la cebada, el trigo y el centeno hasta un 2%, el ryegrass un 1% y de avena fatua un 1%. Como ven, como la cebada tiene un grano grande, enseguida se puede llegar a superar ese nivel de tolerancia. No tiene que tener semillas de cardos, no tiene que tener granos manchados, la avena pelada un máximo de 2% y también hay una tolerancia para granos dobles. Bueno, estas son las condiciones de clima del año pasado en nuestra zona. Barrow tiene un registro histórico de lluvias de 750 milímetros. El año pasado estuvimos en 619, pero con meses de muy poca precipitación desde que implantamos los cultivos en junio y julio. Nos salvó un poco la lluvia de fin de octubre. En realidad en octubre el promedio debe ser de unos 80 milímetros y el año pasado estuvimos en 65, pero que cayeron en los últimos días. Así que los cultivos el año pasado no estuvieron buenos. Bueno, este es los resultados de un ensayo que hacemos en siembra directa. Nosotros tenemos 2 lotes, en uno trabajamos con siembra directa y en el otro trabajamos con siembra convencional. Bueno, y ahora me está tapando el cuadro ahí está. El ensayo lo sembramos el 22 de junio, la emergencia se produjo un mes después, el 22 de julio, y el año pasado cosechamos el 14 de diciembre. La cosecha normalmente la hacemos alrededor del 15, 20 de diciembre. El año pasado fue el 14, podíamos haber cosechado un poco antes, pero bueno, a estos ensayos llegamos para esa fecha.
En este cuadro pueden ver que nosotros tomamos datos de fecha de panojamiento, porque hay diferencia entre materiales. Hay un material que es muy precoz, que es bonaerense INTA Maná, que panojó el 13 de octubre, y después hay otros que tienen una fecha más tardía, como es el caso de Elena INTA. Esas cuestiones también las tenemos en cuenta al momento de elegir el cultivar en nuestra zona, porque hay mucha siembra de segunda, o sea que después de este cultivo sigue una soja o sigue un maíz de segunda o un girasol. Tomamos datos de desgrane, porque bueno, la cosecha la hacemos con una máquina experimental, una cosechadora experimental, así que todos los materiales se cosechan el mismo día. Y acá a veces hay materiales de buen rendimiento que son un poco más precoces, como puede ser el caso de Maná o el caso de bonaerense INTA Sureña, que cuando entramos a cosechar para que todos los materiales estén ya secos, estos que estuvieron maduros antes a veces están un tanto desgranados. Por eso está el dato de observación de desgrane. Y el año pasado hubo daño de helada, tuvimos algunas heladas tardías que provocaron daño en el cultivo, y fue la primera vez que yo vi panojas heladas en avena. La verdad que en los 30 y pico de años que estoy acá no lo había visto nunca, pero eran cultivos con muy poco desarrollo, porque por las cuestiones de la sequía que transitamos, cultivos con 30 a 40 centímetros de altura, y bueno, cuando se produjo la helada de octubre, afectó las panojas. Los rendimientos por eso fueron bajos, un promedio de 2.300 kilos para el ensayo. Fue un año crítico, digamos. En este ensayo se aplicó fungicida en 3 de las 4 frecuencias. En una se tomaron las observaciones. Acá no sé qué habré hecho que no pasa. Bueno, ahí se cambió, ¿verdad? Sí, sí, cambió. Sí, aprovecho, Lidia, a preguntarte, porque vos mencionaste la fecha de panojamiento como un parámetro para tener en cuenta eh, con respecto al rendimiento, más que nada. Pero también habría que tenerlo en cuenta con respecto a la fecha de última helada, ¿no? Exacto. Por eso es que no es conveniente adelantar demasiado las fechas de siembra. Normalmente, sembrando en junio, julio, en nuestra región no tenemos problema de daño, pero el año pasado la última helada fue el 30 y pico, me parece, de octubre, y hubo una mucho más leve en noviembre, pero la que en realidad hizo daño fue la de fin de octubre. Ujú. Bueno, Bien. acá pueden ver, además del rendimiento, el peso hectolítrico, que les comentaba que la industria compra a partir de 50 kilos por hectolitro, y hay muchos materiales que estuvieron muy por debajo de ese requerimiento. Fue una cuestión en algunos del año, el llenado de granos no fue muy bueno por las condiciones climáticas que tuvimos, poca precipitación y más alta temperatura en octubre y en noviembre. Pero bueno, hay materiales de buen peso hectolítrico como Calén, Maná, Aiken, que estuvo un poco bajo, pero es un material que llega fácil a los 50 kilos por hectolitro.
Bonaerense MDA Intalola, este es un material de reciente inscripción, no está todavía a la venta, pero bueno, 47,3. Acá hay un material muy interesante para forraje, que es Helena Inta, porque es la que tiene mejor sanidad a la roya de la hoja, pero para industria no iría porque tiene un peso hectolítrico muy bajo. Después vemos a Bonaerense Intayapa, que es un material también de la chacra de Barrow, que está con 50 de peso hectolítrico. Así que hay, digamos, distintas variedades que se pueden utilizar. Y acá está Sureña, que está en la parte inferior, pero como les comentaba, este es un muy buen material también, pero que es muy precoz y tuvo pérdida de granos por desgrane. La proteína el año pasado fue alta, igual en un suelo bien provisto de fósforo y de nitrógeno, la avena puede alcanzar 14% de proteína con niveles de rendimientos altos. Y en la última columna está el calibre, que nos da también una idea de cómo fue el tamaño de granos. Este es otro ensayo en el mismo potrero, pero en un lugar un poquito mejor de suelo. No comenté al principio, pero nosotros estamos en una zona donde la presencia de tosca es muy fuerte, y tenemos dentro del mismo lote y de los mismos establecimientos sectores donde la tosca está a 30 a 40 centímetros de profundidad, y otros donde está a 60 u 80. Estos ensayos están realizados en una parte del lote que está con tosca entre 40 y 50 centímetros de profundidad. O sea que si no llueve, la acumulación de agua que puede hacer el suelo es bastante limitada. En este caso, el promedio estuvo en 2.640 kilos, estuvo un poco mejor, y es justamente porque el lugar, digamos, era un poco mejor respecto del anterior. Y ahí podemos ver los que dicen BW son materiales experimentales. Podemos ver el buen comportamiento de Bonaerense Intayapa. Vamos a mirar ahora en el otro cuadro el peso hectolítrico, pero ven que hay materiales con diferente fecha de panojamiento, desde el 17 de octubre, que sería muy temprano, hasta el 28 o 29 de octubre. Acá el peso hectolítrico también fue un poquito mejor que en el caso anterior. Yapa llegó a los 52,05 de peso hectolítrico. Calén estuvo en 48, Aitén se mantuvo casi en 48. Hay otros como Maja, que de por sí ya tiene un peso hectolítrico bajo, lo mismo que Helena Inta, que son materiales que no recomendamos para hacer producción de grano. Bueno, y después les voy a presentar los datos del ensayo regional de grano, que ahí ya cambiamos de lote y cambiamos, ya no hacemos siembra directa, sino que lo hacemos en convencional. Y una cosa muy llamativa para el año pasado es que los cultivos que habíamos sembrado en convencional, de aspecto, estaban mejor que los que habíamos sembrado en directa, y a pesar de que uno tenía la idea de que el de directa tenía una reserva de agua un poco mejor, el aspecto era mejor, pensando en la talla de la planta y en la cantidad de macollos, en el que estaba en siembra convencional. Esto fue sembrado un poquito más tarde, el 7 de julio, que es una buena fecha para nuestra región, y la emergencia se produjo el 3 de agosto. Cosechamos el mismo día. Y bueno, cuando fuimos a mirar los rendimientos, la expresión de ese mejor aspecto que tenían las parcelas
no se condijo con los rendimientos. El rendimiento promedio de este ensayo fue de 1.740 kilos, o sea que hubo ventaja a favor de lo que habíamos sembrado en siembra directa, con un manejo muy parecido. Acá van a ver que hay otros materiales, estos son materiales del programa de mejoramiento de INTA. Hay una variedad nueva que probablemente el año que viene va a estar a la venta, que se llama María INTA, que estuvo entre los primeros rendimientos. Lola, que les mencioné antes, estuvo también con un buen rendimiento. Julieta, que es un material que nosotros no recomendamos para grano. Pía, que es un material que va a salir a la venta también el año que viene. Pero bueno, como los rendimientos no fueron altos, no me voy a detener en ellos. Nuevamente decir que hay diferencia entre materiales en la fecha de panojamiento, pero vamos a mirar el cuadro del peso hectolítrico. El peso hectolítrico fue muy bajo para todos, y acá el hecho de estar en una condición de un cultivo en siembra convencional pagó en la calidad del grano y en el rendimiento el haber gastado más agua en hacer más tallo y más hojas. La proteína fue alta también, un poco más alta, porque bueno, los rendimientos fueron más bajos. Pero bueno, para que no se queden solo con la imagen fea del año 2022, puse también el ensayo regional que se siembra en convencional, que hicimos en el año 2021. Esto se sembró más o menos en la misma época. La emergencia fue algunos días posterior, fue el 6 de agosto, y la cosecha fue parecida, el 16 de diciembre. Y acá pueden ver que el rendimiento promedio fue de casi 3.400 kilos, con varios materiales que estuvieron en 3.800, 3.700, con muy buen peso hectolítrico. Que esto sería lo que uno espera en un año normal en nuestra zona. Este ensayo, a diferencia de los que les mostré en siembra directa, este ensayo no tiene aplicación de fungicida. Bueno, y esto es el comportamiento sanitario, lo que les decía hoy de algunas de las enfermedades que puede tener, como el carbón volador o la roya de la hoja o algunas manchas. Hay algunas de estas manchas que son ocasionadas por bacterias, hay otras que son ocasionadas por hongos. Y hay diferencia entre materiales. Permiso, Lili. Mili tiene el micrófono abierto. ¿Lo podés cerrar, Mili? Adelante. Bueno, les decía que algunas de las manchas son ocasionadas por bacteriosis. Las bacterias en general aparecen en el invierno y primavera porque actúan con frío, pero cuando ya las temperaturas suben, a mediados de primavera dejan de actuar. Y hay algunas que son que ocasionan mucho daño en la hoja. Lamentablemente no hay nadie que trabaje con bacterias en avena en Argentina, así que no está cuantificado qué daño pueden llegar a causar. Y después sí, el comportamiento. PC es Puccinia coronata, es la roya de la hoja, y PG es Puccinia graminis, que es la roya del tallo. Las dos ocasionan mucho daño cuando aparecen temprano, pero más destructiva es la roya del tallo. La roya del tallo agrede tanto a tallo como a hojas, y en un ataque fuerte debilita la planta, como les mostraba en una de las fotos anteriores.
Bueno, nosotros decimos que para grano los cultivares que se pueden emplear son bonaerense INTA Iquén, bonaerense INTA Maná. Maná es la de ciclo más corto de todos los cultivares que hay en Argentina. Bonaerense INTA Sureña, que es un ciclo corto, pero no tanto como el de Maná. Bonaerense INTA Yapa. Bonaerense INTA Caleno, un material que se difundió mucho, ahora ya no se produce semilla original. Elizabeth INTA, que era un material de excelente sanidad, pero que perdió la resistencia a roya de la hoja hace 2 años. Que tiene buen rendimiento, está un poco por debajo de las que les mencioné antes, pero tiene en un año bueno, digamos, donde no hay rollas, tiene un buen rendimiento con un grano de calidad. Paloma INTA, que es otro material de INTA con un rendimiento medio, bueno, aceptable, y Sofía INTA, que tiene buen rendimiento, pero no siempre tiene buen peso hectolítrico. Y a estas dos, y a esta lista voy a sumar a 2 variedades que inscribió la chacra este año, pero que no están todavía disponibles, que son bonaerense MDA INTA Lola y bonaerense MDA INTA Serena. Bueno, esta es una foto de los ensayos que sembramos para forraje, es una foto de este año. Y acá les presento a Nahuel Rodríguez, que es un joven colega que se ha incorporado a trabajar en avena hace poquito, pero que va a continuar con mi tarea ahora que yo me estoy por retirar ya. Bueno, esto es para Silo, no iría para esta charla, pero quería mostrarlo simplemente para que vean que tenemos información, porque es otro de los usos de la avena. Esto es simplemente para mostrar cuál es la aptitud de las distintas variedades. En general, las variedades desarrolladas en Barrow andan bien para producción de forraje y muy bien para producción de grano. Muy bien en rendimiento y en calidad de grano. Acá hice una aclaración en bonaerense INTA Sureña, porque el grano es amarillo y para algunos usos, como es el de caballos, alimento para caballos deportivos, siempre prefieren avenas de color amarillo, con grano de color amarillo. Liliana, ¿puedo preguntar por qué? En realidad no obedece a una cuestión científica, digamos, pero es como una tradición. Suponemos, leyendo un poco, que antes había en Argentina algunas variedades que eran bizantinas, que tenían un grano de color rojizo. Ya ahora bizantinas casi no hay, pero bueno, además del color, lo que tenían era una cáscara bastante fuerte, y yo supongo que por ahí, de ahí viene la preferencia por el color amarillo. Entiendo, gracias. Por suerte, Sureña cumple con esos requisitos. Bueno, como les mencioné, Elizabeth, Paloma, Los Hornos, Facultad de Agronomía, una variedad que debería estar difundiéndose en este momento. También estaría bueno para producir forraje y grano. Juana, INTA y Elena para forraje. Y para la zona de ustedes, por ahí alguno puede llegar a ofrecerles FU15 o FU16, que son materiales brasileros. Los FU15 en nuestra zona por ahí se sigue viendo. Para forraje yo no la recomiendo porque es un material precoz, pero sí para grano. De cualquier manera, en nuestra zona los materiales que les mencioné antes rinden un poco más.
y Cantara, que se introdujo, pero creo que no se vende, que también es una variedad uruguaya. Esa solamente la recomendábamos para producir grano. Y finalmente, bueno, las dos nuestras, pero que no están disponibles todavía. Muchas veces nos pregunta quiénes las comercializan. En el caso de Bonaerense Maná, Calén, Aiquén y Yapa están licenciadas por el criadero Buc. Ellos la multiplican y las venden. En el caso de las de INTA hay algunas que las vende Sidar, otras están en convenio con Producem. Elizabeth INTA está en convenio con Ascueta Castro de Tandil, Juana con Acopio Arequito. Juana era una variedad que yo había recomendado mucho porque era muy sana y rendía bien pasto y grano, pero ahora ya tiene mucha roya. Y Vallacasal, que tiene Sofía INTA y Elena INTA. Bueno, esta es una foto de nosotros, vamos a recorrer las multiplicaciones. Este es el ingeniero Ito González del criadero Buc, y acá estaba yo con la ingeniera Ana Storm cuando vamos a recorrer los ensayos y ver las multiplicaciones. Y las multiplicaciones de avena, el criadero Buc las hace en Salto, 9 de julio, en esa zona, o sea que producen bien y un grano de buena calidad en esa zona. Otras como Sureña y Lola las va a vender o las vende la Asociación Cooperadora de la Chacra, y en el caso de el INTA de Bordenave, su cooperadora vende Florencia y Elizabeth. Bueno, y para redondear, podemos decir que se cuenta con cultivares que son aptos para diversos propósitos. Por eso hacemos hincapié en la elección del cultivar, porque bueno, si uno lo que busca es grano, tendrá que tratar de conseguir las variedades que rinden bien, pero que además tienen calidad para industria. Bueno, la otra era una observación para forraje, lo de observar la aparición temprana de roya del tallo. Nuevamente tener en cuenta la historia del lote y la necesidad de evaluar la calidad de semilla y tratarla con fungicidas apropiados en el caso de que tuviera alguna carga de patógenos que pueda hacer que se disminuya el stand de plantas en el momento que la sembramos. Y finalmente, algo que repito siempre, la necesidad de agregar valor a la producción, que creo que Nico me dijo que estaban pensando en hacer algo con el grano producido. Bueno, todo lo que pueda agregarle valor es bienvenido para quienes lo hacen y también para los que trabajamos con el grano de avena. Bueno, esto es una especie de chivo. La chacra tiene un manual de enfermedades de avena y alpiste que realizamos en conjunto con la Universidad Nacional del Sur y con el Centro de Ingenieros Agrónomos de Tres Arroyos, y uno de enfermedades de cebada en Argentina, que realizamos también con el Centro de Ingenieros Agrónomos, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de Buenos Aires. Así que si alguno tiene interés, me los pide y trataremos de hacérselo llegar. Bueno, y esto sería todo entonces, así que muchas gracias por la atención. Gracias a vos, Liliana. Acá Excelente presentación. Hay pregunta de Milagro, ¿no? Sí. ¿A qué responde que tenga más roya? Pregunta. Bueno, hay una cuestión varietal, una cuestión genética, digamos. Hay materiales que son más susceptibles y hay otros que son tolerantes. Si bien nosotros en la chacra tuvimos una muy mala experiencia cuando yo me iniciaba, que fue registrar una variedad que era resistente a la roya del tallo
y de muy buen comportamiento a la roya de la hoja. Y resulta que a los 2 años de estar en el cultivo, lo que era resistente quebró. Nosotros decimos quiebra la resistencia cuando algo que es resistente o tiene muy buen comportamiento pasa a ser susceptible después. Así que desde ahí, digamos, tratamos de elegir materiales que tengan poca roya, niveles bajos, y que el desarrollo de la roya en el ciclo de cultivo sea lento, de enrollamiento lento. Ahí trabajamos con el ingeniero Pablo Campos en el INTA de Bordenave y con Juan Ignacio Dietz, que está haciendo un trabajo de posgrado con él. Por ahí que tenga alguna pústula es preferible a que no tenga ninguna y que de pronto de un año para otro pase a ser totalmente susceptible. Gracias. Pero es un tema muy complejo porque las royas se adaptan, van cambiando y tienen una variabilidad muy, muy grande. Sí, por ahí más pensando en nuestra zona que quizás es un poco más húmeda. Exacto, y con más temperaturas, Por eso nosotros participamos de un ensayo regional que se siembra en distintos lugares, y uno de ellos es en el INTA de Paraná. Bueno, la información de Paraná para nosotros es súper valiosa porque generalmente tienen mayor presión de enfermedades que la que podemos tener nosotros acá. Hago una consulta, Liliana. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, creo que se mencionó la variedad Juana o la Juana, que progresivamente se había ido haciendo más susceptible a la roya, y me surgió la consulta de si sería conveniente ir cambiando las variedades temporada a temporada y sembrar una diversidad de variedades en la zona o en distintos lotes de un mismo campo. Sí, o sea, nosotros siempre recomendamos tratar de trabajar con más de una variedad. Y ahí en la elección del cultivar, una de las cosas que se debe tener en cuenta es la susceptibilidad a las enfermedades. Hay años en que los niveles de roya de la hoja son muy altos, y en esos años nosotros detectamos cuáles son las que tienen mejor comportamiento. Lo mismo para cuando nos referimos a la roya del tallo. Yo recuerdo que cuando comencé había parcelas que se destruían con la roya del tallo. Bueno, una foto que mostré no hace tanto tiempo, capaz que hace 10 años, pero si no se aplicaba fungicida, se destruía. Por eso ustedes que hacen orgánico tienen que tener muy en cuenta eso, y en la elección del cultivar fijarse cuáles son los que tienen mejor comportamiento. Bien. Hay otra pregunta, Liliana. Marta pregunta si se puede considerar las experiencias de la chacra de Barrow sean similares a la zona de Luján, por ejemplo. Y similares sí, pero bueno, es una zona distinta, digamos. Yo lo que creo es que ahí van a tener mayor presión de enfermedades, por eso estaría bueno mirar los datos de Paraná por el tema de las enfermedades. Después, en producción, digamos, yo estoy tranquila porque Buc hace las multiplicaciones en la zona de 9 de Julio, Salto, o sea que esas son condiciones más parecidas a las de ustedes, entiendo, en clima, no sé en suelos, pero en clima sí. Claro. Sí. También yo hablo de una zona que es buena, pero bueno, con la limitación de profundidad de suelo que tenemos, tenemos un límite productivo, digamos,
porque dependemos exclusivamente de las lluvias de octubre y noviembre, de la cantidad y de la frecuencia de lluvia, porque como les decía, el suelo nuestro es como una maceta. Si llueven 50 milímetros en un día, casi que nos inundamos en algunos lugares. Sin embargo, en la chacra tenemos otro lote donde la profundidad es de 80 centímetros, y ahí hace varios años, con los cultivares que les mencioné, tuvimos un rinde promedio de 5.800 kilos, con un máximo de 7.000 kilos en algunas parcelas. Y es el mismo campo, pero bueno, un lote con más profundidad. La otra cuestión a tener en cuenta por ahí es el tema del llenado de granos, que me imagino que al tener más temperatura va a tener menos días de llenado de grano probablemente en la zona de ustedes que en la nuestra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso quizás te pregunta, ¿no? ¿Se puede salvar adelantando un poco la fecha de siembra en esta zona que tenga más tiempo de cultivo o nada que ver? Sí, pero como decía hoy, no se puede adelantar demasiado, digamos. Bueno, Nico aportaba lo de las heladas tardías. Claro. En la zona nuestra, yo hice muchos años una siembra de mediados de junio y la repetía a mediados de julio. Y casi todos los años la siembra del mes de julio rendía más con una calidad de granos mejor. Sin embargo, cuando íbamos a ver las parcelas, el ensayo sembrado en junio tenía un desarrollo mayor, la altura era mayor, tenía más macollos, a veces tenía más panojas, pero bueno, evidentemente el llenado de granos no era tan bueno como lo es sembrando en julio. Y última cosita, el tema de pulgones, ¿ustedes lo han visto como un daño importante? ¿Alguna forma por ahí de prevenir, escapar? Digamos, quizás una fecha tardía está bueno porque hay menos, bueno, no, en realidad, bueno, no sé cómo. En realidad, bueno, yo mencioné el pulgón verde, pero ese aparece en las siembras tempranas, en las siembras para forraje. No debería aparecer en una siembra del mes de junio o de julio. Claro. Pero hay otros pulgones. Está el pulgón de la avena que suele aparecer, y el pulgón de la espiga que aparece cuando ya está la panoja. Y hay algunos años en que tenemos que hacer control porque se supera, digamos, el umbral. Pero es más ocasional, digamos. Las rollas están casi todos los años. Liliana, cuando mencionaste que Book multiplica ciertas variedades acá en la zona, ¿de eso se tiene datos, se puede conseguir, sabes qué comportamiento tienen frente a las enfermedades? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, ellos como lo hacen para producir semillas, si hay enfermedades aplican fungicida, porque, bueno, les interesa cosechar lo más posible y con un grano de buena calidad. Pero sí, puedo pedirlo. Bien. Liliana, Bueno, Sí. yo soy Arno Tomis, director de Campo Claro, que bueno, soy la parte del grupo que bueno, tiene interés en la industrialización de la avena. Venimos trabajando avena hace 25 años o aproximadamente, más de 20 seguro, pero a una escala muy baja, muy artesanal. No somos Tres Arroyos, y traemos mayormente de la zona de allá, de Bordenave y Bahía Blanca. Entonces, hace algunos años estamos trabajando con agricultores locales, Marta que está presente, Nicolás, la asesora ahí también, y otros. No están acá. Ah, no. Santa María. No está. Pero entonces la idea es trabajar con
en estos lotes que sigan sumando para que se produzca localmente la avena y tratar de que haya un feedback desde la producción industrial, desde la industrialización, para que vayan mejorando la producción en el campo. Y bueno, tratamos de recopilar las variedades que se venían trabajando hasta ahora. La realidad es que no tenemos muchos datos de las diferencias de calidad industrial que recibimos, pero sí puedo hacer algunas preguntas. Sumé algunos datos sobre calidad que no los teníamos en los estándares, y que seguramente después haga alguna consulta vía mail o a través de Nicolás. Pero, por ejemplo, esto de los granos dobles a nosotros nos genera bastante complicación, pero más que nada el tema de las diferencias de calibre. Claro. Cerca de un 25% de la avena viene de un calibre más chico, y nosotros lo que hacemos primero antes de procesar es el tamañado. Se pasa por una clasificadora, se tamaña y se procesan cada calibre por separado. Y un poco eso lo notamos de las variedades que vienen de Bordenave, porque siempre hacen doble propósito, le hacen 2 o 3 pastoreos y después lo dejan para grano, y no lo vimos tanto en los lotes que se hicieron acá, que eran, Nico, recordame, pero creo que Monarca y no me Naná, acuerdo. Naná, Elizabeth y la idea era probar Aiken, pero por ahora Maná y Aiken, Elizabeth. sí. Aiken o Yapa era la que queríamos probar ahora, Ujú. que eran los que tenía Book. Y bueno, en realidad, como fueron lotes más chicos, tampoco tuvimos la posibilidad de observarlos tanto en detenimiento en cuanto a rendimiento industrial. Pero bueno, la idea es seguir trabajando y tener más datos sobre la eficiencia del proceso después. En ese definitiva, aspecto, sí. En la zona nuestra, las avenas, casi todas, forman 2 o 3 granos, o 3 o 4 granos por espiguilla según el año. Entonces, al hacer 3 granos, los 3 son de distinto tamaño. Los Claro. 2 primeros son bastante parecidos, pero el tercero seguro es mucho más chico. Y Ajá. por supuesto que a veces cuando se forman 4, porque las condiciones son muy favorables, hay más diferencia todavía en el tamaño. Bien. En ese sentido, Yapa es una avena que, por su genética, digamos, forma 2 granos, ocasionalmente o rara vez forma 3. Por eso es que el peso hectolítrico es alto y el grano es bastante más uniforme. Para la industria debería representar una ventaja. Bueno. En rendimiento no es por ahí la que más rinde, pero es un rendimiento alto, pero yo creo que para la industria ese es un aspecto que es favorable. Ajá. Bueno, qué buen dato. Después tenemos otros problemas en relación con las malezas. La avena fatua y la vicia son o cultivo antecesor o maleza, que nos generan bastante problema a nivel industrial porque no tenemos maquinaria para separarlo. Claro. Así que hay que tenerlo en cuenta. Claro, por eso yo insisto con el tema de la elección del lote. Si el lote tiene malezas gramíneas, no se van a poder controlar una vez que está implantado el cultivo de avena. Y bueno, si hay como antecesor vicia, la vicia generalmente se desarrolla, primero pasa como desapercibida, después se desarrolla y termina siendo una materia extraña cuando vos vas a vender la avena. Claro. Liliana, yo tengo una pregunta que cuando mencionaste el tema del origen de la semilla o la selección, hablaste de análisis de calidad. Análisis de calidad en cuanto únicamente a valor, digamos, a pureza y
y poder germinativo, o algún otro análisis también hay que tener en cuenta? Y también un análisis de patógeno, que en realidad no se hace casi nunca, pero estaría bueno hacerlo, sobre todo cuando uno pasó una campaña de mucha enfermedad, porque bueno, algunas de las bacteriosis se transmiten por semilla, y bueno, en el caso de que haya carbón, también el carbón se transmite por semilla, y si la carga es muy alta vas a tener problemas al año siguiente. Acá se vio mucho en cebada hace 2 años o 3, que bueno, la recomendación que hacíamos era esa, ¿no? Si había habido mucho carbón, no usar esa semilla, pero como era una cuestión generalizada, entonces, bueno, que analizaran los lotes y tratar de usar los que tenían menor proporción de carbón en la semilla. No sería el caso de la roya, digamos. No, la roya no se transmite por semilla. Y otra pregunta, cuando uno guarda su semilla a lo largo de los años, y va haciendo su propia semilla todos los años, de una variedad, ¿qué cuestiones habría que tener en cuenta? Bueno, si uno va a generar su semilla, eh, lo mismo que si la fueras a vender, pero con un poco más de rigurosidad. Lo de las malezas, porque eso es algo que se va multiplicando, digamos. Lo del cultivo antecesor, si tenés cebada, por más que se limpie, y bueno, tengo mucha experiencia con eso, te quedan unos pocos granos que te parece que no se ven, y al año siguiente tenés muchos más granos, y si lo volvés a sembrar al año siguiente va a tener muchísimos más. La cebada en un cultivo de avena es como que se siente extraña y le quiere ganar, y es impresionante la cantidad de macollos con espigas, con muchos granos que produce. Acá hoy buscaba una foto que había sacado hace muchos años en un lote y no la pude encontrar, pero veías una altura de la avena, y después sobresalían, pero miles de espigas de cebada. Sí, por ahí acá nos pasa el caso del centeno. En varias rotaciones estamos usando el centeno, digamos, porque también Claro. la industria lo requiere, y tendríamos ese Por tema. ahí el centeno suele tener una semilla más chica, no sé, puede que haya alguna variedad que tenga la semilla más grande, pero eh, a lo mejor siendo un poco más riguroso en la limpieza, podés separar más centeno. En el caso de la cebada es casi imposible. Tal cual. Tienen el mismo calibre y además cuando pasa por la peladora se mantiene intacta, entonces Claro, terminás con arrollando cebada. Lo mismo claro, con- sí, sí. ¿Ustedes tienen un molino, laminan avena? Sí, tenemos un proceso de laminado de avena, hicimos alguna experiencia también de harina de avena. Es avena sin desactivar, ¿no? No tiene proceso térmico. Ah, Hacemos ahora más o menos este año unos 90 toneladas de avena en total, entre la edición limitada de productores locales y la que sale con certificado orgánico. No sé si estoy en cámara, pero sí, te tengo vemos. un paquete. A ver Y lo si que, lo podés acercar a la cámara. sí, lo que tenía en la heladera, sí, Ah, bien, lo estoy usando, así que bueno, no vine muy preparado. Pero esta es el paquete de edición limitada. bien. No sé si se ve Y ahí, es pero orgánico. este de edición limitada es en acompañamiento a productores locales para que hagan la transición hacia la Ah, producción certificada, está bien, y cada uno de los paquetes dice qué productor es y demás. En bien, algunos casos ya habiendo completado el proceso, que están acá presentes. bien. Y
Y después el otro producto sale en bolsas de 4 kilos y de 25 kilos, que le vendemos, por ejemplo, a Cachapaz, que hace galleta orgánica. Sí. Pero no hacemos solamente avena, tenemos muchos otros productos. Hacemos harinas integrales, aceite y fideo. Ah, bien. Algo que no les comenté, pero bueno, en Argentina la avena está prohibida como cultivo, como alimento para celíacos. Pero en Europa hay países que la procesan y la venden como libre de gluten. Me Nosotros hemos robaste la tenido, pregunta. Sí, a mí también. nosotros hemos tenido muchas consultas de eso, pero bueno, para mí es un camino súper interesante para explorar y para trabajar un montón. Yo no pude conseguir que hicieran análisis a nuestras avenas, porque bueno, como dice que está prohibido, no va a servir. Pero bueno, yo creo que hay un camino para desarrollar. Y de hecho, con Yapa, que la estamos vendiendo para hacer un producto de cosmética, la consulta que tuvimos era si teníamos alguna avena libre de gluten y dijimos que no sabíamos, pero que en una evaluación que se hizo en Estados Unidos, la que mejor se adaptó a ese uso fue Yapa. Y mandamos y la evaluaron no sé dónde, porque todo es un misterio y un secreto. Nos la están requiriendo, así que algo debe tener. Bien. Nico, ¿querías comentar algo al respecto? No, el tema de la avena libre de gluten, digamos, sería un producto que varios integrantes de este grupo están con ganas de desarrollar. Pero bueno, estamos un poco limitados por las cuestiones legales, me parece. Claro, Habría sí. que investigar un poco más. Sí, yo Sí, sinceramente pregunté en un montón de lados y después en gente que está en un organismo nacional, que no me acuerdo el nombre ahora, ligado a los alimentos, yo le pedí para hacer la evaluación y me dice, no, la avena está prohibida, pero bueno, no pude avanzar, pero habría que hacer análisis y poder ver. Después, llegado el caso de que la variedad, digamos, diera los parámetros que se exigen, que bueno, acá en Argentina no, pero en Chile, por ejemplo, están trabajando en eso y están con una exigencia mayor de la que se tiene en Estados Unidos y en Europa, pero están transitando un camino a ver qué es lo que pueden lograr. Si eso se adaptara, después producirla, en el caso de ustedes que tienen pequeños productores donde el seguimiento del lote se puede hacer, hay que hacer un protocolo de producción, de evolución del cultivo, digamos, y después de cosecha y de transporte hasta la planta y en la planta. Yo en Noruega estuve en un molino donde hacían avena para celíacos y ellos usaban algunas variedades que no eran especiales, digamos, tendrían el bajo contenido que ellos exigen, pero donde sí tenían muchísimo cuidado era en todo el proceso. Hay que partir de un lote súper limpio, digamos que no haya tenido ninguno de los posibles contaminantes, con una semilla súper limpia, que no tenga esos granitos que están permitidos en la comercialización para hacer avena arrollada,
ahí va a ser 0, entonces la semilla no tiene que tener nada. Después, la máquina que la va a sembrar tiene que estar absolutamente limpia, que en mi trabajo eso lo hacemos, pero cuando uno habla con un productor y le decís, la máquina tiene que estar limpia, sí está limpia, y vas y te subís y mirás, hay un montón de granitos de lo que no tiene que tener, que bueno, para lo que ellos hacen a gran escala, digamos, no les perturba, pero para el uso que uno le va a dar, sí, te lo inhabilita. Y así todo, si usás fertilizante, el fertilizante tiene que ser solo fertilizante, no con algunos granos de cebada como nos llega a nosotros, o con algunos granos de trigo, porque el camión llevó cebada y trae fertilizante, bueno, eso prohibido. Los carros, la cosechadora, todo. Y de ahí el silo o donde lo van a almacenar hasta que entra a la planta. Pero yo creo que eso se puede hacer, y además, bueno, están comprometidos con hacer eso, gente que está dispuesta a dedicarle tiempo a hacer esas tareas. Bueno, no seremos Noruega, pero vemos el potencial ya hace unos años, porque al trabajar en forma local y la base de la producción orgánica es la trazabilidad, entonces no mezclamos lotes, estamos muy habituados a eso. Todos los lotes se reciben por separado y se procesan por separado. Entonces pensamos que tenemos una base como para trabajar a mediano o largo plazo en generar esto, porque la demanda está. De hecho, nos contactan celíacos que tienen campo y dicen, bueno, yo quiero reservar una parte para hacer avena sin gluten para mis hijos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la legislación es sin TAC, o sea, hasta va a ser más difícil de pronunciar y todo. Sí, Sin TCC. sí, sí, y no hay, por lo menos en la gente que yo he contactado, es no. Entonces, tuve intención de mandar algunas avenas a Chile para que la evaluaran en el proyecto, pero bueno, no pudimos sacar la semilla. Es difícil mandar semilla a Chile, así que bueno, no lo logramos. Pero bueno, en Estados Unidos, una vez que me habían pedido semilla para un programa de mejoramiento, como variedades distintas a las de ellos, me pidieron autorización para participar de un estudio y bueno, ese es el dato que yo tengo. Por eso a mí me entusiasma la idea de que se pueda trabajar con eso. Sí, me parece, bueno, el próximo paso, digamos, a intensificar a trabajar sería, perdón, mi cámara se descompone, pero, o sea, lo próximo sería mejorar la producción, apuntando a variedades que tengan buen perfil comercial, como le apuntaba Arno, y, y bueno, tratar de ir afinando ese lápiz y después el próximo paso, después de tener eso bien realizado, lo otro sería tratar de por lo menos algún campo que se dedique a hacer avena libre de gluten y tendremos que seguir golpeando puertas como grupo, como equipo, para que esto se pueda tener un poco de reconocimiento, ¿no? De voz. Sí, Eh, tal vez también, ya que son un equipo con ganas de empuje. hacer cosas, podrían evaluar otras posibilidades de desarrollo de productos. No sé, yo la verdad que he participado de algunas conferencias donde se hacen muchísimas cosas. Bueno, lo de la leche ya está, yo he visto algunas leches de avena y creo que es sencillo de hacer. En los Harinas. yogures o harinas. También. Premezclas. Las premezclas las estuvimos viendo, es muy interesante. Hay una marca que se llama Kodiak en
Estados Unidos, y te hace las premezclas para panqueques. Y hay algunas que son harina y pocos ingredientes más. Entonces, la verdad que es un segmento súper interesante para generar más valor agregado. Claro, sí, sí. Ahí está Ana con ganas, me parece, de preguntar algo y también Luciano, ¿no? Hola. No, yo solamente dije quesos, que es otro producto que se está haciendo, Bueno, me parece claro, que sí, sí. puede hacer. Bueno, yo Sí. quería hacer una pregunta a Luciano. Mi nombre no sé si me veo, no me veo, pero no sé si me anda la cámara o no. Yo soy un pequeño productor y tenía intenciones de hacer en 10 hectáreas, que es lo que tengo para producir, la avena libre de gluten. La duda que me surge de mi ignorancia es, en definitiva, la avena no tiene gluten. El gluten viene por la trazabilidad, por el manejo del campo previo o de la semilla o de las labores. ¿Es así o no? En realidad, en parte sí, pero la avena no tiene gluten, tiene unas proteínas a las que se asocian al gluten, al efecto que tiene el gluten en otros cereales. Pero tiene algunas proteínas que para los que son celíacos les resultan tóxicos, se dice. En los estudios que yo he leído, las que tienen niveles bajos de esas proteínas, que para cada legislación es un nivel, las pueden usar los celíacos, pero por lo que he leído también, porque no sé de eso, hay como distintos grados o niveles o distintas tolerancias. Y también algunos que no son celíacos, pero que son alérgicos, y que esas proteínas les hacen muy mal. Pero es una clase de proteínas que tiene la avena. Y para descartar el gluten agregado que pueda venir o de un trigo anterior o de otros cultivos previos, ¿hay alguna recomendación de hacer otras rotaciones previas o con qué lo rotan ahí como para que no se contamine tanto? ¿O no lo rotan allá? No, bueno, en Europa hacen rotación, según el lugar, pueden rotar con colza, con maíz, con girasol, soja, pero eso lo tienen bien claro, digamos, no hacen un cultivo de trigo, por ejemplo, a lo mejor 2 o 3 años, si van a hacer esa avena. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Me parece que estuvo muy bueno. Arrancamos hablando de manejo y terminamos hablando de la proteína de gluten, que era un poco también el interés de algunos participantes, así que salvo que alguno Sí, tenga... en eso hay mucha, o sea, en otros países hay mucho escrito, por ahí si les interesa les puedo pasar algo. En China, por ejemplo, hacen fideos con la avena. Algo que hay que evaluar, y eso sería muy sencillo, hay que ver con la gente que hace, que trabaja en la industria alimenticia. En China vendían los paquetes de avena, allá hay mucha avena desnuda, se llama, es otra especie de avena, que la cosechan sin la cáscara. La vendían igual que los paquetes de arroz, y eso es parte del consumo, digamos, habitual de parte de la población. Y acá yo lo estuve hablando con una compañera que consume poca carne y le gusta mucho el trigo candeal. Entonces, ella el trigo candeal que nosotros cosechamos acá lo cocina como al arroz.
a hacer guisos con eso, cosa que yo no comí nunca, no lo sé hacer. Bueno, yo me comprometía que voy a conseguir la avena y la vamos a cocinar para ver cómo sale. Pero bueno, digo, es como para buscar un poco, porque eso sí que es sencillo, es pelarla y a lo mejor hay que inactivarla, o pelar, etiquetar y ya está. Nosotros Pero bueno, la también hay que... comercializamos la avena entera, solamente que por el momento está en bolsas de 25 kilos. Tenemos la bolsa de 5 kilos, pero en este momento no tenemos el insumo. Pero sale, muy poco, pero sale. Lo que pasa es que La va más avena, que nada para gente que tiene su molinito en la casa o claro, quiere agregar un grano entero. Y vendíamos, cuando hay candial, también vendemos trigo candial para hacer así hervido. claro. Una consulta que tenía, cerrando, pero que creo que va a ser importante en las producciones acá locales, que al ser orgánico, los requerimientos nutricionales que tenga el cultivo, vamos a tener que estudiarlos muy de cerca, porque, o sea, qué aporte de materia orgánica le vamos a tener que hacer a esos lotes para mantener a largo plazo el rendimiento de los cultivos. Y bueno, que ya sabemos que tenemos un recurso importante, que es el compostaje de la cáscara de la misma avena, que bueno, algunas experiencias ya se fueron haciendo, y que el desafío tal vez es llevarlo a escala extensiva, pero bueno, ya algo de experiencia local hay. Bien, muy bien. Por eso la vicia seguramente la usan para incorporar nitrógeno. Bueno, habría que ver cada cuánto puede ir la avena después que hacen la vicia, para que no les Claro. quede como una maleza. Sí, quizás Sí, habría sí. que cortarle antes del ciclo que semille para no en el año siguiente, digamos, no termine siendo un problema en el Claro. momento de cosecha. Para pasarle un rolo. Sí, por ahí con respecto a la pregunta de Arno, lo que se me viene a mí como técnico a la cabeza es saber qué requerimientos nutricionales en cuanto a nitrógeno, fósforo, potasio tiene la avena, como para ver en qué insumos orgánicos lo podemos convertir, porque vos en los ensayos hablaste de urea o fósforo o Claro. fosfato monoamónico, diamónico, que no, en este caso no podríamos, no nos permitimos usar. Bueno, en el caso de fósforo les decía, igual que el trigo, habría que buscar en la tabla, pero en el caso del nitrógeno, nosotros tratamos de llevarlo a 120 kilos de nitrógeno entre lo que tiene el suelo más el aporte. En el caso del trigo lo llevan a 240, es el doble. Bueno, también dependiendo de cuál sea el rendimiento que uno espera, pero... eh, sí, siempre partir del análisis de suelo para ver en qué condiciones está. Por ahí no necesitan agregarle nada. Por ahí son suelos, no sé, ¿trabajan con ganadería? No, la mayoría No, no, pero sí los aportes son a través de camas compostadas o camas estacionadas claro. o compost. Bueno, por ahí es capaz que yo estoy hablando y están con niveles de nitrógeno que no necesitan hacer ningún aporte. Y es bastante variable, sí, hay que verlo en cada situación. Y con respecto a los mesonutrientes o micro, ¿hay alguno Y en bueno, particular que... mira, acá se han realizado aportes de azufre, de boro y de zinc. Pero bueno, eso no sé si ustedes los pueden llegar a utilizar. En el caso de la zona nuestra, al azufre hay respuesta. Hicimos algunos ensayos con boro y con zinc, no tuvimos diferencia, pero bueno, tampoco tuvimos muchos ensayos con eso. Sí, tenemos algunos análisis de Boccaccio, de algunos violes que describen, digamos, el aporte que realizan
los cultivos, no son fertilizantes específicos de ese nutriente, sí son más complejos, digamos, más completos, pero podemos partir a partir de ahí. Ujú. Bueno, yo creo que estaríamos, ¿no? Después podemos, cualquier cosa que quedó pendiente, lo podríamos seguir por mail o por... Me escriben, bueno, mira, te voy a pasar mi mail personal, que Dale, es lo anoto acá en el chat. luerane, HRHAHNE, luerane@gmail.com. Bárbaro. Ahí lo compartí en el chat para que el que quiere lo anote y te Porque consulte. yo estoy todavía sin poder ingresar a mi computadora de INTA a raíz del problema que hubo. Ujú. Algunas de las máquinas ya se actualizaron y la mía aparentemente es medio vieja y ni siquiera puedo entrar a mi máquina para ver todo lo que tenía guardado. Así que Qué tremendo. si alguna pregunta me la mandan ahí. Dale. Bueno, bárbaro, muchísimas Luciano gracias. tenía otra pregunta, ahí Marta decía, ¿Cómo le o quedó le quedó la mano levantada. Luciano, estás ahí? No, creo que le quedó levantada. No, creo que le quedó, sí. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Muy buena la charla. Bueno, gracias por la Excelente. invitación. Espero que Seguimos les en haya contacto. servido. Muchas gracias. Bárbaro, gracias. Aprendimos muchísimo. Por ahí más adelante te pedimos una visita. Bueno, cómo no, con todo gusto. Dale. Hay que hacer una captura de pantalla. Ah, sí, sí. A ver. Vos perdón. Habría que sacar la presentación, me parece. ¿O no? A ver, ¿Querés dejar de compartir, Lili? sí. Ahí está. ¿Cómo se hace la captura? No sé. Vos, Nico, Ya la ¿cómo? tengo, ¿eh? A mí me aparecen Sí, solo dos. Ahí. Ya la tengo. Nico, se te vuelve loco el Te vuelve loco y video. va a salir divertida la captura. Ahí estamos. Bueno, Quedó bueno. bárbaro. Está mi Bueno, invitado por gracias ahí. a todos por participar también. Muchas gracias. Dale, Bueno, adiós. gracias. Bueno, muchas Adiós. gracias. Muchas Gracias. Saludos, nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Y bueno, y Liliana, y el video, eso queda en la nube, ¿no? Ahí tienes que Ahí. poner detener la grabación. No tengo. Ah, en la otra compu será.